Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y los invitamos a mantener la sana distancia y todas las medidas de salud. No estamos usando protección facial porque yo estoy solo en el estudio y don Eduardo está solo en el ámbito de su casa. Y ya que dije don Eduardo, pues les recuerdo que tenemos de nuevo el placer de tener con nosotros al diplomático, periodista y profesor universitario Eduardo Ulibarri, con el cual conversaremos sobre el proceso electoral en la Unión Americana, que en semanas anteriores tuvo las dos convenciones y va en el proceso de que mientras las hojas se van poniendo en algunos lugares, el verde lo empiezan a mutar hacia café y eventualmente para caerse, en noviembre son las elecciones. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias, don Juan Rafael. Como siempre, es un gusto estar aquí en su programa y compartir con las y los televidentes. Usted me dice si sigo. Por favor, si sigo por favor. Bueno, perfecto. Sí. Sí, efectivamente, en Estados Unidos se realizan las elecciones presidenciales y también para el Congreso el 3 de noviembre. La Cámara de Representantes pues se presenta toda la elección, o sea, es una elección completa de todos los miembros, y en el Senado es un tercio de los miembros del Senado que se eligen cada 2 años. Tal vez, don Eduardo, permítame interrumpirlo, tal vez para algunas amigas y amigos que pudieran no tenerlo claro, como una de las características de un Estado federal, y esto surgió en la Constitución original de 1776. Cada estado tiene 2 senadores, no importa si el estado es grande o pequeño, y por el otro lado, los diputados, o los que sería bastante parecido a los diputados de Costa Rica, dependen de el tamaño de los respectivos estados. Hay 50 estados. Se da la característica de que los puertorriqueños que vivan en Estados Unidos pueden votar, pero los puertorriqueños, por lo menos antes, que están en Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales. Creo que esa es una característica en ese sentido son de alguna manera 51 estados de la Unión Americana. Corríjame si me equivoqué, don Eduardo. En lo único que se equivocó es que los puertorriqueños sí pueden votar para presidente, pero no para representantes y senadores, porque ellos lo que tienen es un comisionado residente ante el Congreso, pero para presidente sí. Pero el peso electoral de Puerto Rico es muy pequeño por la población. El número de votos electorales se asigna según la población de cada estado, lo mismo que el número de representantes o de miembros de la Cámara Baja del Congreso. Pero bueno, en realidad, aunque está de por medio, si el Senado logrará mantenerlo los republicanos con una mayoría mínima o podrán ganarlo los demócratas, en realidad el gran tema aquí es la elección presidencial. Es una elección que, aunque esta palabra se utiliza muy a menudo en todos los procesos electorales, yo creo que con toda razón se puede calificar como clave para el futuro de Estados Unidos y también para el futuro del mundo. ¿Por qué digo que es clave? Bueno, fundamentalmente porque el actual presidente
Donald Trump, ha demostrado de sobra un irrespeto por las instituciones de Estados Unidos, una voluntad de generar conflicto como una forma de mantener su popularidad ante un sector del electorado que le ha sido muy fiel, una gran inestabilidad en sus políticas, un irrespeto también por ya no las normas constitucionales o legales, sino las prácticas consuetudinarias de la democracia estadounidense, una tendencia a inflamar el discurso público y a generar directa o indirectamente odio racial e incluso hasta estimular violencia ciudadana, y además una tendencia a alejarse de los acuerdos internacionales, de las normas que han regido el multilateralismo alrededor del mundo e incluso hasta de las alianzas tradicionales de Estados Unidos. Yo me temo que si Trump ganara un segundo término, todas estas tendencias se van a acelerar y el impacto a largo plazo, que ya de por sí ha sido importante sobre la democracia estadounidense y sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y sobre la civilidad del tejido social de ese país, se va a agudizar o se van a agudizar. Y eso no solo tendrá efectos muy severos sobre la población estadounidense, sino también sobre el resto del mundo. De cara a Trump, que es el candidato del Partido Republicano, los demócratas han postulado a Joe Biden, un senador o un ex senador, ex vicepresidente de Estados Unidos durante los dos periodos de Barack Obama, que uno lo puede ubicar en la parte del centro del espectro político estadounidense, pero con tendencias hacia lo que en Estados Unidos se llama el progresismo, o sea, mayor participación del Estado en una serie de asuntos, entre ellos los servicios de salud, la redistribución. Es una persona que ha sido siempre, y lo ha reiterado durante lo que llevamos de este proceso de campaña, un partidario de las alianzas internacionales, una persona además que ha tenido y ha mantenido, a pesar de lo inflamado que está el debate público en Estados Unidos, un discurso de tratar de tranquilidad, de prudencia, que eso lo distancia mucho de Trump, una persona que lejos de dedicarse a difundir teorías conspirativas, como ha sido el caso de Trump, o incluso a desdeñar los consejos de los científicos ante la pandemia del coronavirus, pues es fiel seguidor de la ciencia como una orientación ante los temas de salud. Es alguien que oye a los expertos y es alguien que sería capaz, desde mi punto de vista, de buscar un reflujo de las corrientes políticas y de las corrientes de opinión de Estados Unidos hacia mayor entendimiento. Y además es alguien que conoce, que respeta, que más bien abraza la diversidad étnica que existe en Estados Unidos y ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad y el compromiso con reafirmar los derechos de la población afrodescendiente y en general de toda la población que en Estados Unidos llaman de color, que es Nosotros, aquella don que no es Eduardo, blanca. vamos a abrazar el siguiente segmento cuando el canal nos lo indique. Perfecto, con todo gusto. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor universitario Eduardo Ulibarri me parece, y era lo último que don Eduardo decía en el segmento previo, un poco sobre el tema racial y en esta posición diferente
Me parece que hay dos medidas importantes. Hace unos 3 o 4 meses, el ex senador, ex vicepresidente Biden anunció que que tendría una mujer como compañera de fórmula, y me parece que la escogencia que hizo de la senadora por el estado de California, Kamala Harris, está de alguna manera evidenciando. Mi padre, en paz descanse, tenía el término de hablar con el claro lenguaje de los hechos. Me parece que esa posición de apertura a la sociedad la evidenció en esa escogencia. ¿Le parece a usted, don Eduardo? Absolutamente, pero yo diría más. Bueno, en primer lugar, en relación con el grado de representatividad de Kamala Harris como una persona que encarna esa diversidad étnica que hay en Estados Unidos, debemos recordar que ella es hija de un papá jamaiquino y de una mamá india, o sea, tiene una mezcla muy interesante. Pero esto no es suficiente para ser candidata a la vicepresidenta. Es una persona que, como usted dijo, tiene experiencia en el Senado estadounidense, tiene una enorme experiencia primero como fiscal de San Francisco y luego como fiscal general de California, y ha demostrado, lo demostró incluso en la precampaña del Partido Demócrata, y además lo ha demostrado en el Senado, ser una persona con unas enormes habilidades para debatir, para interrogar, para presentar sus puntos de vista, al extremo de que durante los primeros debates de la elección o del proceso primario en el Partido Demócrata, ella fue la candidata o el candidato, hablando en un sentido genérico, que de una manera más directa y más eficaz se enfrentó a Joe Biden. Y el hecho de que, a pesar de esto, o quizá por esto, Biden la haya seleccionado, no solo habla muy bien de él, de entender dónde está el talento y de pasar la página de los conflictos coyunturales, sino también hay un reflejo de que es una persona que, más bien, en lugar de rodearse de quienes le van a decir que sí a todo, como ha sido en gran medida el caso de Trump, está dispuesto a rodearse de personas que le puedan abrir nuevos puntos de vista, y eso es importante para el gobierno. Y además recordemos que Biden tiene 77 años, Kamala Harris tiene 55, entonces ya se le ve, en la eventualidad de un triunfo demócrata en la Casa Blanca, como una eventual sucesora de Biden, de quien todo el mundo dice que es muy difícil que tratara, si es que gana la presidencia ahora, de buscar un segundo periodo. Ahora, la pregunta clave aquí es, bueno, ¿quién ganará? Obviamente esto nunca se sabe, ¿verdad? En este momento, las tendencias de opinión y de intenciones de voto benefician de una manera bastante sólida a Joe Biden, no solo en los agregados nacionales, sino también en estados que son clave para esta elección. Recordemos que en Estados Unidos el presidente no se elige por los votos populares de una manera directa, sino por los votos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado tiene un número de electores en función de su población, y ese número de electores se asigna en general, salvo 2 estados, en su totalidad al candidato que gana ese estado. Ahora, hay estados en Estados Unidos que son claramente demócratas y hay estados que son claramente republicanos. Ahí prácticamente no hay nada que hacer. La clave son aquellos estados que han sido, a lo largo de la historia, en algunas oportunidades pro-demócratas, en algunas oportunidades pro-republicanos. Estos son los que los gringos llaman como el campo de batalla, los battleground states. Y aquí también, en esos estados, en la mayoría de ellos, Biden ha, hasta ahora,
mostrado un margen de diferencia bastante cómodo respecto a Trump. Entonces, uno podría suponer, y reitero que en esto nunca uno puede hacer predicciones con absoluta certeza, que Biden tiene todas las posibilidades de ganar la elección. Lo que me preocupa a mí es la integridad del proceso. Hasta el momento, Donald Trump se ha encargado reiteradamente de hablar de un posible fraude, se ha encargado de deslegitimar el uso de los votos postales, a pesar de que él vota por correo, que son esas de las contradicciones muy frecuentes en él, diciendo que eso se presta también para fraude, y además se ha encargado de exacerbar los ánimos de ciertos sectores de la población muy violentos en Estados Unidos. Entonces aquí a mí me preocupan distintas cosas, ¿verdad? Por un lado, que Trump se adelante a proclamar una victoria sin que todavía los votos por correo hayan sido debidamente contados. En segundo lugar, que trate de establecer una serie de litigios en distintos estados para cuestionar, deslegitimar los votos y que eso vaya a procesos judiciales muy largos y que demore mucho el conocer los resultados. Algo así sucedió en la elección la primera elección de Bush hijo, George Bush. Y luego también que trate de simplemente deslegitimar, desconocer el resultado electoral. Desgraciadamente, todas estas son posibilidades que antes eran inimaginables en Estados Unidos, pero que en este momento son posibles, o por lo menos hay algún grado de posibilidad de que se presente. Y esto realmente es lo que a mí más me preocupa, porque bueno, el resultado electoral en una democracia hay que respetarlo, y si ganara Trump, bueno, ganó Trump, pero si ganara Biden y Trump se dedica a deslegitimar eso, ahí sí tendríamos problemas muy, muy severos. Nosotros no tendremos problema en regresar una vez que el canal nos lo indique para el último segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Eduardo Ulibarri, digamos, disertando sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Bueno, más que disertando es planteando algunos criterios y algunas opiniones, ¿verdad? No, estaba hablando pues de los riesgos que hay de algún tipo de desconocimiento, de entorpecimiento del proceso electoral. Yo decía un poco para explicar el término, hay dos razones por las cuales escogí adrede el término. Una es, tenemos aquí a un profesor universitario de larga data, a alguien que como periodista y como diplomático conoce el tema, y yo tengo un profundo respeto por usted y por sus opiniones, de manera que me sentí escuchando en un auditorio de la universidad a alguien que sí sabe del tema. Muchísimas gracias. El respeto y el aprecio es mutuo, Rafael. Pero bueno, tal vez, si le parece, continúo por favor en esto. Todavía, bueno, faltan algunos meses o semanas, más bien, para la elección. Yo me temo que todavía vamos a tener que ver una gran confrontación, digamos, endurecimiento, sobre todo del lenguaje y de las teorías conspirativas de parte de Donald Trump. Y un elemento que es importante tomar en cuenta, porque se produjo ese fenómeno en las elecciones del 2016 y ya ha habido indicios no solo del FBI, sino también de Facebook, de Twitter y de otras redes sociales, de que los rusos han estado tratando, y seguirán tratando, por supuesto, de interferir de alguna manera en el proceso electoral.
Ahora, ¿cómo se puede interferir desde una potencia extranjera? Digamos, aquí no estamos hablando de que ellos vayan a tratar de hackear los sistemas de conteo de votos, aunque eso tampoco se puede descartar del todo, sino también la creación de perfiles falsos en Facebook y en Twitter, el exacerbamiento todavía más de una forma artificial de la violencia verbal e incluso de la violencia física. Ya se ha puesto de manifiesto, Facebook lo comunicó hace pocos días, que habían detectado una página que se presentaba como una página de sectores izquierdistas de Estados Unidos, pero que realmente era una página que estaba siendo administrada bueno, no por Moscú, porque es en San Petersburgo, donde están estos servicios de Internet que teóricamente son privados, pero que son financiados por el Estado ruso. Y esa página lo que trataba era de generar mayor conflicto racial, de tratar de echar más chispas a la hoguera de los reclamos de los sectores afrodescendientes en Estados Unidos, que por otro lado son reclamos absolutamente fundamentados, y de este modo generar una especie de ola contraria de sectores racistas blancos que pudiera generar violencia o que los incentivara todavía más a votar por Trump. Ahora, yo considero que la clave para este proceso electoral, quizá más que en otras oportunidades, es qué harán los votantes que no se identifican con ningún partido. Es un hecho que la sociedad estadounidense está muy, muy polarizada y que hay un sector de la población que es tan fanático pro-Trump que prácticamente nada lo va a convencer de votar de otra manera que no sea a su favor. El propio Trump dijo hace algunos años, después de la elección del 2016, que él podía asesinar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y todavía lo iba a seguir la mayor parte de su electorado. Y por otro lado, hay un sector prodemócrata muy duro también, que siempre va a votar por ese partido. Y parte de ese sector es gente joven, gente educada, minorías raciales, gente que se siente marginada del sistema de seguridad social de Estados Unidos, que por otro lado es muy débil. Entonces, en el medio de esto, hay un enorme electorado que es el que realmente cuenta y sobre todo cuenta ese sector del electorado que no tiene posiciones duras en un sentido u otro en aquellos estados que ni son claramente demócratas ni son claramente republicanos. Don Eduardo. Entonces, si uno reduce todo esto, en realidad los focos de campaña no son tantos. Y en este sentido, el manejo de la publicidad, el manejo de toda, digamos, la coreografía de la campaña política para tratar de incidir en ese tipo de electores en esos estados es clave. Mi impresión, y tal vez aquí estoy haciendo lo que en inglés llaman wishful thinking, digamos, proyectando a la realidad lo que yo desearía que ocurriera, mi impresión es que Trump se ha concentrado tanto en su base dura que ha marginado a muchos de esos electores que no tienen partido. En cambio, Joe Biden, por su estilo, por sus políticas, por su retórica, creo que tiene y ha tenido más éxito en captarlo. Todavía, digamos, las encuestas no son absolutamente contundentes, pero a lo que me referí al principio, que en agregados nacionales y también en estados clave, porque está de por medio quién podría ganar, él lleva una ventaja razonable, en algunos casos considerable, sobre Trump. Por supuesto que esto puede cambiar. También podemos suponer que en esta etapa de redes sociales, de tanta diversidad de puntos de referencia para la identidad política, a veces las encuestas no son suficientemente eficaces y que no necesariamente van a reflejar lo que sucede. Don Eduardo, yo me temo, y nos queda menos de un minuto, que a finales de octubre
bajo lo que sea, va a salir un anuncio de una vacuna y eso va a ser una noticia rumbo a los primeros días de noviembre, o cualquier cosa, pero me parece, o un conflicto internacional también, pero nos queda medio minuto. Cualquier noticia puede actuar en favor o en contra de Trump o de Biden. Entonces, bueno, son parte de los imponderables de la vida política en cualquier país. Bueno, de nuevo, aprendimos del profesor Ulibarri, nos planteó las cosas cómo están, las consideraciones de lo que podría ocurrir, y a las amigas y amigos los invitamos a que mantengan la sana distancia, a que guarden todas las medidas y si pueden no salgan de su casa. Muchísimas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, un placer como siempre y mucha suerte, y efectivamente cuidémonos todos y cuidemos a los demás también.